El Tribunal Electoral, el Instituto de Estudios Democráticos y el Comité por la Igualdad de Género del Tribunal Electoral les ofrece una cordial bienvenida al evento del día de hoy denominado Situación de las Mujeres Afropanameñas en el Contexto Actual, donde nuestra expositora invitada, Alina Torrero, presentará los resultados, hallazgos y recomendaciones del estudio sobre la situación de las mujeres afropanameñas realizado con el Instituto Nacional de la Mujer y el PNUD, con enfoque de género y derechos humanos. Es importante destacar que en 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el decenio 2015-2024 como el decenio internacional para los y las afrodescendientes, bajo el tema Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. En Panamá, cada mes de mayo celebramos el mes de la etnia negra, resaltando los aportes culturales, sociales y ciudadanos de la población afrodescendiente y afropanameña. Para dar inicio a este evento académico, les presento a la licenciada Rosalba Shi, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, quien ofrecerá las palabras de bienvenida. La licenciada Rosalba Shi es egresada de la Universidad de Panamá, de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, maestranda en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Panamá y en Estudios Electorales de la Universidad de las Américas. Cuenta con diplomados en Derechos Políticos en la Gestión Penal Electoral de la Universidad de Panamá, en Auditoría Forense de la Universidad de las Américas, Gerencia Pública en la Fundación de Estudios Avanzados de Gerencia IESA, con cursos realizados sobre liderazgo transformacional por una nueva forma de hacer política de Flaxo Argentina, gobernanza electoral con perspectiva de género de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, entre otras, con experiencia laboral en el sector público, principalmente en la Fiscalía Electoral y en el Tribunal Electoral. Actualmente preside el Comité por la Igualdad de Género en el Tribunal Electoral. Le damos la bienvenida, licenciada Shi. Muchas gracias. Buenas tardes. Como coordinadora del Comité de Igualdad de Género en el Tribunal Electoral, creado el 13 de noviembre de 2020, que tiene como objetivo principal promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en virtud del proceso de la aplicación del sello Igualdad de Género en las instituciones públicas. Saludos y felicito a quienes coordinaron la presente iniciativa y reitero la bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Congruente con este propósito, durante este año, el Comité de Igualdad de Género promoverá acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género de forma transversal en el quehacer del Tribunal Electoral. Entre ellas está la capacitación, sensibilización y formación de la masa crítica del funcionariado, comprometido con la transformación de nuestra cultura institucional hacia una cultura de respeto, sin prejuicios ni discriminación de ninguna índole. En Panamá se ha cristalizado la idea de ser un país crisol de razas. Como ejemplo, el 30 de marzo de cada año se conmemora el Día de la Etnia China Nacional con el propósito de resaltar sus valores y aporte al desarrollo del país según la Ley 15 de 2004. Y en el marco del mes de la etnia negra, específicamente cada 30 de mayo, como lo mencionó Tamara, según la Ley 9 del año 2000, se hace propicio destacar los aportes científicos, laborales, económicos y culturales de esta comunidad en nuestro país, siendo indispensable resaltar el estado situacional dentro de esa población, de la cuota representada por las mujeres. Entendemos que con el afán de reflexionar y no repetir conductas discriminatorias que empañan nuestra historia patria, la profesora y autora Melba Lowe de Gooding, en su obra Afrodescendientes en el Istmo de Panamá, 1501 y 2021, anexó un documento titulado Eugenesia, el mejoramiento de la raza, publicado en el Boletín Sanitario número 3 de agosto de 1934, en el que el funcionario jefe del Departamento de Sanidad y Beneficencia se expresaba sobre el ingreso de razas indeseables. Estas razas indeseables eran prohibidas las inmigraciones de chinos, japoneses, sirios, turcos, índico-orientales, indios arios, dravidianos y negros de las Antillas y de las Guyanas, cuyo idioma original no sea el castellano. Y cito:
La ignorancia de nuestro pueblo, que aún no ha desarrollado suficiente orgullo nacional para no mezclarse con elementos que lo inferiorizan. Por eso vemos con espanto una nube negra de habla inglesa ocupar nuevos barrios de nuestra principal ciudad y extenderse por sus suburbios en las sabanas, Pueblo Nuevo, Río Abajo y en cada esquina de nuestras aldeas, pueblos y ciudades, una mancha amarilla que ha arrebatado con sus métodos comerciales de cuartillo y su dieta de arroz y chop suey los negocios de las manos de los panameños. Tanto las autoridades como el pueblo miran impasibles esta conquista sin hacer esfuerzo alguno para remediarla. Ya es hora de que se adopten medidas prácticas y nos permitimos sugerir que al mismo tiempo que se elimina el elemento indeseable, ya sea por repatriación o expulsión, se debe extender la esterilización sistemática a aquellos enfermos nuestros de ambos sexos que por su edad y su estado podría aumentar su familia y establecer una cuyos miembros, según todas las informaciones, experiencias y probabilidades, serían otros tantos candidatos a reformatorios, hospitales, cárceles y asilos. Culmino la cita. Como vemos, estamos frente a poblaciones con capas de discriminación acumulables, más vulnerables, por razones de raza, edad, clase, discapacidad, educación, etnia y género. Otro flagelo muy común que golpea a estos grupos es la violencia, que existe y persiste, máxima aquella contra las mujeres y niñas, que constituyen el resultado sin duda de la violencia en general. Frente a lo anterior, es obligación de quienes laboramos en el servicio público internalizar el valor que cada persona tiene a un trato justo, equitativo e igualitario. Razones suficientes para incluir la perspectiva de género a fin de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la prestación de nuestros servicios. Dicho esto, debemos movernos de una cultura de violencia hacia una cultura de paz, que realce la importancia de cada ser humano en su diversidad y dar igual trato y oportunidades a mujeres y hombres, tomando en cuenta las desigualdades que existen entre las personas. Me permito concluir con estas palabras de bienvenida e iniciar formalmente esta conferencia presentación del informe sobre la situación de las mujeres afropanameñas en el contexto actual. Este informe elaborado por el PNUD, el cual no será el único que presentaremos sobre las acciones del Comité de Igualdad de Género, abre paso a otras actividades como la presentación del informe sobre las mujeres indígenas en un futuro cercano. Agradecemos los comentarios y sugerencias para mejorar y fortalecer el trabajo del Comité de Igualdad de Género, porque la patria la hacemos contigo. Y agradecemos ahora mucho porque hoy tenemos una conferencista de lujo, la doctora Alina Torrero. Ella está un poquito, nos comentaba antes de iniciar esta conferencia, un poquito indispuesta, pero tiene el compromiso, como dice, la patria la hacemos contigo, de poder participar en esta conferencia. Así que de todo corazón le agradecemos enormemente su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Chin, por esas palabras de bienvenida. Inmediatamente vamos a presentar a nuestra expositora de esta tarde. Ella es la doctora Alina Torrero, quien es antropóloga social con especialización en etnología por la Universidad Autónoma Metropolitana de México en 1983, con estudios de maestría en diseño industrial, de Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1990, diplomado en herramientas de animación sociocultural para el trabajo con jóvenes por la Universidad Tecnológica de Panamá y el programa Alcance Positivo 2012, con vasta experiencia en trabajos de investigación en México, Guatemala, Venezuela, Costa Rica y Panamá, así como en consultorías para agencias de cooperación internacional, entre ellas UNICEF, UNESCO, SICA, PNUD, AECID, OIT, USAID, UNFPA, Comunidad Europea, especialmente en temas de infancias, trabajo infantil, violencia relacionada con la juventud y grupos vulnerables, entre los que se encuentran indígenas, migrantes y mujeres
afropanameñas. Adelante, doctora Torrero, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas para compartir con nosotros este momento. Muchísimas gracias a la licenciada Rosalba Chin y a la licenciada Tamara Martínez por esta invitación y esta convocatoria. Y como les decía la licenciada Rosalba, en estos momentos me encuentro bastante afectada de la garganta, así es que de antemano pido mil disculpas. Quisiera ver si podemos empezar de inmediato con la presentación. Sí, este es el link del estudio que fue elaborado y financiado por el Instituto Nacional de la Mujer y por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que va a ser compartido en el chat para que ustedes puedan verlo. Quiero señalar, iniciando esta presentación, que este informe fue desarrollado, concluido a finales del 2019 y lastimosamente no pudo dársele toda la divulgación esperada, se nos vino encima todo un periodo también posterior de pandemia, pero lo que yo quiero comentarles en el día de hoy son aquellos datos que me parecen más importantes y hago la observación de que yo fui responsable del estudio cualitativo del informe. El informe tiene una parte estadística elaborada por el PNUD y efectivamente luego que se les entregó tanto al PNUD como al INAMU el diagnóstico cualitativo, hubo un trabajo de edición del cual no soy responsable, pero hoy quiero compartirles aquellas cosas que me parecen importantes que arroja el trabajo antropológico realizado y que creo que puede ayudar en esta búsqueda de conocimiento científico y de pensamiento reflexivo que pretende el trabajo de formación del Tribunal Electoral. Continuamos. La lógica de exposición de esta tarde son tres cosas. Les plantearé cómo se hizo el diagnóstico, por supuesto de una manera bastante breve, los datos que a mi juicio son más importantes y reitero desde una perspectiva antropológica y cualitativa, y las propuestas que las mujeres me hicieron depositaria, unas ancladas en el deseo, otras en la participación organizada y política. Seguimos. ¿Cuáles serían las generalidades de cómo se abordó el diagnóstico? En la siguiente filmina vemos el objetivo del diagnóstico desde sus inicios fue poder estructurar una revisión de la situación, percepción y condiciones de las mujeres afropanameñas y aportar soluciones en cuanto a condiciones de vida, pero también a su inserción política y a poner en escena socialmente cuáles eran sus intereses y necesidades más apremiantes. En la siguiente filmina vemos que la unidad de análisis era mujeres afropanameñas. Este conglomerado denominado mujeres afropanameñas, desde la definición de la propuesta del diagnóstico, estaba considerado como un conglomerado homogéneo. Y desde esa manera se diseñó la propuesta del proyecto.
tomaríamos en cuenta edad, área geográfica, escolaridad, nivel de ingresos, todo ello tomándolo a partir de la encuesta de hogares del 2018, que era la información más estadística con la que contábamos. Sin embargo, para mí era muy importante también considerar la voz de mujeres organizadas como mujeres no organizadas y de igual manera también mujeres afropanameñas que eran como, en el informe aparecen como mujeres destacadas, aunque destacadas seríamos todas, ¿verdad? Pero fueron mujeres que tenían alguna relación directa como líderes de opinión, que ocupaban cargos también destacados dentro de las sociedades de diferentes ámbitos profesionales, como también eclesiales y militantes. Como pueden ver en esta filmina, una vez que fui concatenando todas las partes para hacer este trabajo cualitativo, la primera acción fue un seminario taller denominado Mujer Afropanameña, una categoría en construcción. Para mí era fundamental que necesitaba discutir teóricamente para poder diseñar una metodología de trabajo, discutir con especialistas panameños, con el INAMU y con el PNUD hacia dónde queríamos ir. Mi aporte, como el de los especialistas, sería en términos teóricos y metodológicos, pero desde las políticas públicas a las que estaba llamado el INAMU y el apoyo del PNUD, que era lo que queríamos encontrar. Después de este seminario, las cosas comenzaron a cambiar rotundamente. Para ello diseñamos como estrategias cualitativas varios grupos focales, varios talleres, varias entrevistas, pero dirigimos además grupos focales que nos permitieron también conocer la versión en diferentes provincias. Entre estas, Panamá, Colón, Darién, Bocas del Toro, que en el imaginario nacional están concebidas como las provincias de población afropanameña, aunque en todo el país se arroja población afropanameña. Y pusimos una provincia, Los Santos, como una provincia de control, en la cual también aparece en la información que hay población estadística, pero las provincias centrales han sido acuñadas siempre como una cuna de la panameñidad y de la panameñidad de piel clara a blanca. Entonces, esto nos iba a dar también un elemento de control para reconocer mucho de lo que encontramos. Y se hizo un grupo focal de varones, en este caso, porque a lo largo de la discusión previa para el diseño metodológico, una de las cosas que fue evidente es que para la condición que parecía ser transversal del estudio, era importante la opinión de los varones afropanameños. ¿Seguimos? Esto dio como resultado el escuchar las voces de más de 200 mujeres, 25 instituciones de gobierno, 23 organizaciones de la sociedad civil y la reflexión con 6 especialistas del país. La siguiente. ¿Cuáles serían los datos relevantes a mi juicio que en este tiempo del que dispongo puede hacerles a ustedes ver un poco esta situación? Si bien nosotros empezamos el diagnóstico pensando que el conglomerado Mujeres Afropanameñas tendría como eje transversal la perspectiva de género, una vez que abordamos el trabajo, la condición de ser mujeres pasó a un segundo lugar. La condición de ser sujetas y objetos de racismo fue la clave. Y en ese sentido, hombres y mujeres negros, afropanameñas,
constituían una unidad. A lo largo de todo el trabajo, la sentencia contundente fue que Panamá es un país racista, que entraba en crisis con todos los convenios que Panamá ha firmado y algunos de ellos vinculantes respecto a estrategias de igualdad, y chocaba directamente con el imaginario de crisol de razas, que ha obnubilado a lo largo de la historia panameña, algo que está muy presente en todo el país, en todas las provincias, en todas las clases sociales, y es el racismo, que atraviesa todas las esferas y se manifiesta de diferentes maneras, como veremos en las siguientes filminas. En la familia panameña, en todas está presente. El hecho de que alguien se case con una persona de un tono de piel más claro o más oscuro tiene implicaciones importantes a nivel de la familia y de las amistades. Sigue constituyéndose la idea de mejora de la raza. En algunos casos, las abuelitas, cuando el niño o la niña es blanca, ¡ay, qué lindo, nació blanquito! Y suelen ser los niños más queridos dentro del ámbito familiar. Si sale más oscuro, con el pelo crespo, muchas veces la apreciación es, venga acá mi chombita, que la voy a querer más, porque yo sé que como es mi chombita, no la quieren igual. Y siempre es, ay, mi chombita, mi negrito, como una manera supuestamente dulce y tierna de mitigar las expresiones racistas que desde ya están instauradas en la familia y que va a constituir el desarrollo a lo largo de la vida de esos infantes. En el caso de las escuelas, hay una clara manifestación en las diferencias de trato en niños de piel clara, de cabello lacio, y niños y niñas de piel oscuro y de cabellos crespos. Fue muy sintomático escuchar cómo desde el periodo maternal en las guarderías muchas de las maestras, quizás ni siquiera conscientes de ello, suelen decirle a las niñas de cabello lacio que pueden llevar variantes de peinados, ¡ay, qué bonito te peinaron! Eso es un calificativo que es muy raro, sino que nunca se da para las niñas del cabello crespo y sus peinados. Todo lo contrario, pueden verse sometidas a críticas de mucha índole, y en este sentido, la autoestima de niños desde muy pequeña edad, muy vinculados a las apreciaciones de maestras, quedan marcados porque nunca hubo un trato ni una expresión de cariño y halago a su fenotipo. La siguiente. En el trabajo, que es lo que suele manifestarse con más énfasis últimamente, tiene que ver cómo las competencias y oportunidades se van a abrir dependiendo del esquema racista que está permeando las diferentes instituciones públicas y no públicas, empresariales y en todas las esferas. Asimismo, como las relaciones familiares y políticas abren puertas utilizando la condición racializada para ganar votos, para ganar prebendas, dependiendo del sector que se quiera conquistar. Entonces sigue siendo el color de la piel un mecanismo, un sujeto para la compra y venta de beneficios y de oportunidades. La siguiente. Las fechas conmemorativas también arrojan prácticas racistas. En el caso de las celebraciones en este mes,
Se escuchan los discursos de toda índole respecto a los atuendos que de un tiempo para acá, y dado el modelo transnacional y contemporáneo de cómo se debe vestir la persona negra, que dicho sea de paso, habría que cuestionarse quién define cómo se viste la negritud, y por otro lado, en muchos casos se ha convertido en un disfraz, donde el imaginario de la gente no negra y aún de la gente negra expresa la impronta del racismo y de una idea errónea del continente africano y de cómo se viste la población africana o se vestía en algún momento. Y hoy, a partir de las manifestaciones de un mercado global, se instaura en el país una forma de vestir de lo negro, cosa que habría que cuestionarse seriamente. Entonces, en este sentido, se convierte en una contraposición: qué es moda y qué es orgullo y realce de una identidad, qué es conocimiento y qué es propaganda. Por otro lado, los medios y las redes constantemente aluden ahora políticamente correcto el llamado a la inclusión. Y la inclusión es colocar un negro o una negra en cualquiera de los comerciales, en las fotos. En estos días estuve en un evento y me pareció deplorable que en el momento de la foto de cierre del evento dijeron: ay, espérense un momentito, dijo la persona encargada de difusión, que se ponga en la foto fulano de tal porque es negro y así se va a ver una foto inclusiva. Lo que dejaba muy claro todo esto era todo el esquema racista que sigue permeando, aun cuando las fotos, el agregar y sumar diferentes colores nos haga pensar en una inclusión. La siguiente. En las conversaciones diarias, el racismo también fue reiterado por estas mujeres que participaron del estudio y señalaban recurrentemente cómo se dice: mira, perdón, no es que yo sea racista, pero es que... O por supuesto que los negros son discriminados, pero es que hay de negros a negros. A mí no me importa, yo no soy racista, pero es que a los clientes sí les importa la imagen de quien está presente. Seguimos. Otro de los elementos que me parece relevante del diagnóstico es que las mujeres afropanameñas, ese conglomerado que parecía y se planteaba de manera homogénea, no es tal. Es un conglomerado diverso y depende de culturas diferentes, de clases sociales, de áreas geográficas, etcétera. No podemos negar cómo el hecho de que, dependiendo de los idiomas madres de las diferentes culturas negras vigentes en el país, es decir, culturas cuyo lengua madre era el español, el francés o el inglés, ha devenido en culturas diferentes, en tradiciones, en prácticas, en formas de vestir, en credos religiosos, en comidas, en formas de relacionarse, códigos particulares de relaciones y de crianza, etcétera, totalmente diferentes. Un grave error que existe a la hora de considerar la negritud en Panamá y en particular a las mujeres afropanameñas es considerar que todas somos iguales, que por tener un color de la piel, que dicho sea de paso, hay de tonos a tonos, todas pensamos lo mismo, nos comportamos igual y sentimos lo mismo, cosa que no es cierto. No podría dar toda una clase de variabilidad humana y la pregunta final sería: ¿por qué a las personas negras se les
hace la pregunta constante de cómo son, de cómo se comportan, de cómo se sienten, y si esa misma pregunta se les haría a las personas de piel clara en Panamá, que se denominan blancos, y de las personas efectivamente blancas. Esas no suelen ser preguntas que se les hagan a esas personas, pero sí a las personas negras. En el caso de quienes tienen una cultura arraigada al idioma español, tienen una cultura muy diferente a quienes tienen una cultura arraigada con el idioma inglés o francés. Una de las cosas que surgió en el diagnóstico es que para las culturas afroantillanas, su vínculo parental, de grandes relaciones, de matrimonios, de compadrazgo, están mucho más ligados a las islas del Caribe o a Estados Unidos que con la población panameña. Los vínculos claros de viajes, de celebración de 15 años, de lugares para estudiar, están muy vinculados fuera de Panamá. Y en el caso de las culturas de habla española, sus prácticas también están más ligadas a Panamá que a las culturas afroantillanas. ¿Seguimos? Pero también en medio de esta diversidad, de este conglomerado, hay puntos en común. Cada una de estas culturas, y que quede claro, cada una de las culturas de las diversas mujeres afropanameñas tiene como prioridad una exaltación identitaria de sus rasgos de identidad, en esa búsqueda de autoafirmación y visibilización que ha generado todo el movimiento negro a través de la historia y a partir particularmente de que en Panamá se estableciera el reconocimiento de la etnia negra. También tienen en común las diferentes desigualdades a las que son sometidas recurrentemente ellas y sus familiares. Pero también quiero dejar muy claro que ellas también pueden someter a otras personas a profundas desigualdades. O sea, tampoco se vale la idealización de ninguna de las culturas ni de los grupos humanos, porque esto no es más que otra forma de diferenciar aquello en lo que no hay diferencia. La variabilidad humana consiste en un 0.08%, es decir, todo lo demás, toda la especie humana, somos iguales. Tener ese mínimo de diferencia es nada. O sea que tanto las partes buenas como las no tan buenas que asumimos para otros grupos humanos también están presentes dentro de los grupos afropanameños. Otro de los elementos relevantes del estudio es la importancia de la educación como parteagua de la población negra en las distintas generaciones. Pero aquí quiero hacer un énfasis: la educación de calidad. Si no es educación de calidad, vamos a ver que no tiene mayores repercusiones. Los niveles altos de educación formal que encontramos en la población afropanameña, en la provincia de Panamá y en la provincia de Colón, tuvo que ver en dos momentos. Un momento en que la educación pública panameña, a la que accedieron las mujeres que hoy están de los 60 años en adelante, era una educación de calidad, y que en ese sentido propició que ellas tuviesen una movilidad social que les permitiera ser sustento y apoyo para las generaciones venideras. Sin embargo, aquellas mujeres negras y hombres negros
cuya educación formal no fue adecuada, hoy siguen reproduciendo los mismos esquemas y consecuencias e implicaciones del círculo de la pobreza y de la pobreza extrema. Veamos la siguiente filmina, que nos arroja que en el caso de mujeres destacadas de las que les hablaba hace un rato, si ustedes pueden ver en la filmina, sus estudios de primaria y secundaria fueron dentro de aquellos colegios que otrora fueran orgullo nacional por la educación que propiciaban. En esos tiempos, hablar, por ejemplo, de haberse graduado del Instituto Nacional, del Fermín Odoh, de la Profesional, de la Belbravo, era hablar de colegios emblemáticos, con un gran liderazgo y con una gran formación. Estas mujeres hicieron sus estudios de universidad en la Universidad de Panamá, en la mayoría de los casos, y posgrados en universidades del extranjero y regresan al país con una formación destacada y que posibilita su movilidad social. Seguimos. En la siguiente filmina vamos a ver cómo las mujeres de clase media y media alta, que fueron aquellas mujeres que vimos en las edades de 30, inclusive muy jóvenes, de 25 a 40 años, estas mujeres, si ustedes ven dónde estudiaron la primaria y la secundaria, las estudiaron en los colegios privados y no cualquier colegio privado. Lo estudiaron también dentro de los colegios privados emblemáticos del país. Cuando ellas terminaron la primaria y la secundaria, casi todas eran bilingües español e inglés, algunas además con el italiano y el francés. Estudiaron en la Universidad de Panamá, en la USMA y en la Tecnológica, pero prácticamente todas hicieron posgrados en países foráneos, lo que posibilitó que todas ellas, que venían además de un sustrato familiar de las mujeres anteriores de las que les hablaba hace un rato, pudieran replicar también dicha movilidad social. Es impresionante. La mayoría de estas chicas se graduaron de estos colegios con los primeros lugares. Incluso una que estudió en las esclavas fue ganadora de la medalla Andreve al mejor promedio secundario de todo el país. Y era una mujer, una joven negra. La siguiente filmina. Si podemos retroceder, por favor, que perdí una idea. Una de las cosas importantes en este caso es que tanto las mujeres destacadas adultas, ya mayores, como las mujeres jóvenes que han logrado dicha educación de calidad, hoy están en una condición socioeconómica que nosotros encontramos salarios que iban desde los 1,500 para las muy jovencitas que se adentraban al mercado laboral, y de jubilaciones de las mujeres mayores porque habían trabajado también dentro de la estructura canalera, la gran mayoría porque estaban vinculadas a un espacio que les habían legado sus padres como afroantillanos trabajadores en el área canalera o en los sistemas de puertos en Colón o en transnacionales en Colón. Repito, salarios de $1,500, $3,500, $5,000 y $7,000, que eran mujeres negras que tienen esa solvencia económica que les permite a ellas ser gestoras de bastantes oportunidades y ascensos sociales
que dicho sea de paso, en ningún momento significa que no sean sujetas al racismo, pero la estabilidad económica que tienen, por supuesto que mitiga en mucho lo que no pueden hacer las mujeres pobres y en extrema pobreza. Seguimos. Otro de los elementos es la carga de la representación. Y en este sentido, las mujeres organizadas hicieron un llamado a esto. Siempre tener que participar, siempre tener que hablar, siempre tener que estar presente, siempre tener que pelear por lograr un espacio. De lo contrario, no tienen voz y no tienen voto, aún dentro de las organizaciones de mujeres, aún dentro de los organismos políticos, aún dentro de la cooperación internacional, aún dentro de los espacios gubernamentales. Siempre tienen que estar haciendo un llamado a que ellas están allí, a que están presentes, a que valen la pena. Y en el caso de las mujeres militantes de mayor edad, hablaban hace un rato del trabajo de Melba Gooding, una líder indiscutible, decía, muchas veces estamos cansadas, Alina, cansadas. Muchas veces queremos estar en la casa, pero hay que ir y hablar porque si no, no va a haber nadie. Y ese trabajo que hemos hecho a través de los tiempos de hormiguita se cae con una facilidad porque nadie está dispuesto a seguir con la antorcha el recorrido que hemos hecho. En la siguiente filmina hablábamos también de lo que las dudas que estas mujeres sienten respecto a la nueva generación. Hay un discurso nuevo, efectivamente, hoy todo se trabaja a través de la tecnología y surge la pregunta, ¿qué tanto lo performativo, los shows, el TikTok, las redes están generando conocimiento, reflexión, crítica? O muchas veces las mujeres de mayor edad no entienden la reflexión que se puede estar dando, no necesariamente siempre es así, pero que se están usando a través de nuevas formas de comunicación con la población joven, lo que significa que entre las generaciones se requiere también un vínculo para entenderse y apropiarse de nuevas formas de transmitir la lucha y el conocimiento. ¿Seguimos? Otra de las cosas relevantes del diagnóstico fue que las mujeres negras están excluidas en la inclusión. Esto es lamentable, pero se dieron montones de ejemplos. Cuando se necesita gente, ellas aparecen, ellas y ellos. Cuando se necesita el trabajo de hormiguita, ellos y ellas aparecen en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo solidario. En los espacios exclusivos para afrodescendientes encuentran a cuanto negro haya debajo de las piedras para poder armar los circuitos de la afrodescendencia y los temas de la afrodescendencia. Pero cuando no se necesita gente, cuando no se necesita trabajo, cuando hay repartos de recursos y cuando los escenarios importantes, ellas y ellos no aparecen, no son llamados ni denominados. Y aquí yo señalaba algunas preguntas y lo que pasa cuando en la foto principal uno no se reconoce o que en la foto principal uno puede darse cuenta que solamente aparece para rellenar un espacio. Seguimos. Muchas veces solo aparecen solo eso y dicen ellas, mientras que sus necesidades y preocupaciones no son expuestas o bien las exponen otras u otros como si ellas no pudieran hablar por sí mismas.
ellas destacaban que se requiere de mayor conocimiento, se requiere también de un encuentro entre esa diversidad de mujeres afropanameñas y tratar de articularse para sumar esfuerzos. La siguiente. En esta exclusión, en la inclusión, un elemento muy discutido fue cómo denominarse. ¿Qué es lo revolucionario en esa denominación? Y sobre todo porque fue un punto importante porque esperábamos la celebración del censo y un poco explorar cómo iba a ser esto. Y lo que pudimos encontrar en todas las provincias abordadas fue que las personas se sentían mucho más identificadas con el término negro que con el término afrodescendiente. Quizás si hoy hiciéramos esas mismas interrogantes, el trabajo en estos años puede haber ido arrojando un mayor acercamiento al término afrodescendiente, pero este término lo veían como algo muy distante, como un concepto global, transnacional y en muchos lugares impuestos a una cotidianeidad que desde niñas habían sido signadas con el término negro, y hoy lo más revolucionario que encontraban a través de las generaciones era poder llamarse negros, negras, sin sentirse menos, ni ofendidas, ni lastimadas. Todo lo contrario, sentían que hablar hoy de negros y negras era la forma más reivindicativa de darle la cara y de pelear frente al racismo que les atraviesa. La siguiente. Otro de los elementos, no se consideran víctimas, ni quieren ser consideradas como tal. De ahí el gran cuestionamiento al llamado al empoderamiento. Era algo que rechazan totalmente. Ellas se saben lo que son y que utilizando este término del mundo contemporáneo actual, decían, si nosotras no hubiésemos sido mujeres empoderadas a lo largo de la historia, no existiríamos. Ni hubiesen habido más generaciones. No necesitamos que venga ningún organismo, ni institución, ni mujeres blancas, ni mujeres políticas a decir, vamos a empoderarlas. No necesitamos eso. Nosotros sabemos lo que somos. Y hemos logrado lo que somos porque no vienen a darnos ningún derecho. Ya los tenemos y nosotros lo sabemos. El problema es de ustedes, que no nos los han querido dar, que no lo han querido reconocer, pero nosotras sí sabemos lo que somos. No necesitamos que nos empoderen. Dejen de insultarnos de esa manera. La igualdad es algo que ustedes no nos han querido dar. Pero no es que nosotros necesitemos que nos las den. Nosotros sabemos que somos iguales a ustedes. La siguiente. Una preocupación fundamental para ellas son las infancias y las adolescencias totalmente desprotegidas. No hay proyectos desde donde deben ser instaurados como es el Ministerio de Educación. Las infancias no están viviendo su negritud dentro de un marco de comprensión y de respeto de la diversidad étnica y cultural existente en el país. Hay la necesidad de que los libros, el planteamiento, los docentes sean reeducados en lo que significa la diversidad cultural. No se trata de la tolerancia, no. No se trata de altruismo, no. Se trata de solidaridad. ¿Qué significa la solidaridad? El respeto y la responsabilidad de todas las partes hacia considerarnos todos iguales. Y en este sentido, las infancias y las adolescencias panameñas negras están totalmente desprotegidas. Las infancias y panameñas y adolescencias negras en su mayoría son pobres y en extrema pobreza, y nadie está atendiendo ese dilema. La siguiente. ¿Cuáles fueron las propuestas? Y con esto voy cerrando. Las mujeres de clase media y media alta
por supuesto que tienen demandas totalmente diferentes a las mujeres pobres y en extrema pobreza. Las mujeres con una solvencia económica expresan su necesidad de superar el racismo en términos de que las dejen ser, en términos de que no las señalen en el camino y particularmente que sus hijos puedan reconocerse y crecer en un mundo que no les afecte cotidianamente su autoestima. En el caso de las mujeres pobres y en extrema pobreza, la demanda es por la igualdad de oportunidades y porque las instituciones responsables sean capaces de proporcionar un derecho que les asiste, como es el del empleo digno. En este sentido, ellas reconocen que sin contar con esos apoyos han llegado hasta donde están hoy. ¿Cuánto más podrían hacer si esos derechos se hicieran realidad? La siguiente. Las mujeres destacadas hacen un llamado a la unidad, hacen un llamado al pensamiento crítico, hacen un llamado al trabajo conjunto, hacen un llamado a el respeto, hacen un llamado a reconocer la impronta de la población negra en Panamá, más allá de el recordatorio penoso, vergonzoso, perverso de la esclavitud proveniente del África. Que reconocer esto tendría que cuestionar, de hacerse, tendría que ser un cuestionamiento recurrente a cómo aparecen hoy nuevas formas de explotación, de sobreexplotación de la población negra, particularmente la pobre y en extrema pobreza. La siguiente. Las propuestas de las mujeres organizadas y de las instituciones de gobierno abordadas. La primera es el llamado a la producción de conocimiento. Si bien toda el diagnóstico y lo que se compartió en las diferentes estrategias de recogida de datos estaba plagado de una gran emocionalidad y no puede ser de otra manera, también estuvo muy claro la necesidad de una producción de conocimiento científico, de enmarcar este conglomerado de mujeres afropanameñas, de ligarlo a la afropanameñidad, pero a través de la producción de conocimiento, dejando a un lado la exotización y el servicio de la publicidad del mercado. La siguiente. La otra llamada sería a una identidad afropanameña consciente. ¿Qué significa esto? Reconociendo la igualdad como especie humana. Es decir, la población afropanameña no es ni más que ninguna otra y no es menos que ninguna otra. Y en ese sentido, la exaltación que parte de esencialismos idealizados es una forma velada de racismo. Es una forma de no darle su condición de igualdad dentro de la especie humana y es saltar de un extremo al otro, ambos irreales. Entonces, en este sentido, la identidad afropanameña, a partir de un ejercicio de conocimiento y reflexión crítica, debe poner la identidad afropanameña a partir de todo un cuestionamiento de la historia en el país, de las fuerzas en el país y de los imaginarios que han estado moviendo este imaginario y sentar las bases de una nueva historia. La siguiente. En este sentido, esta nueva memoria histórica es una deuda pendiente con la población afropanameña, es una deuda pendiente con la niñez y la adolescencia panameña, y a esto tenemos que trabajar desde la academia,
desde los institutos de investigación, desde el gobierno, desde las ONGs, desde la cooperación internacional. Seguimos. Un diálogo intergeneracional, retomando lo que hablaba anteriormente, y multidisciplinario. El abordaje de este conglomerado pasa por analistas y especialistas geográficos, historiadores, economistas, sociólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, antropólogos sociales. La academia tiene mucho que decir y es una deuda que la academia tiene con la población afropanameña. Y digo que con la población afropanameña porque hablamos específicamente de esta población, pero creo que la academia tiene mucho que decir respecto a la pluralidad cultural y a la variabilidad humana presente en Panamá. La siguiente. El Estado, por su parte, una de las propuestas que se hacía y que se veía con beneplácito iba a ser precisamente el censo, cómo a través de la estadística íbamos a poder reconocer qué tantas personas a través de los años reivindican su autoidentificación como afrodescendientes, negros, afropanameños, etcétera. Cualquiera de los ítems que el censo vaya a establecer. También se hablaba de la responsabilidad que tiene el Estado en las divulgaciones de sus estructuras, de los comerciales que patrocina un enfoque realmente de derechos, de igualdad, de oportunidades y donde no se caiga en esos sesgos racistas que ya podemos ver en una multiplicidad de comerciales y de hechos y de programas en los medios de comunicación y en las redes, el llamado al Meduca, al INAMU, a CENIAF. Felicito de antemano a el Tribunal Electoral por esta convocatoria de ir agregando pensamiento crítico y conocimiento informado. Seguimos. En ese sentido, yo terminaba el diagnóstico cuando lo presenté a todas las personas, mujeres y hombres que nos acompañaron en casi un año de trabajo, que felicitaba que a través de los tiempos, hombres y mujeres hemos hecho un gran trabajo y que yo particularmente como profesional de la antropología, como mujer y como mujer negra, no tenía más que decir lo que dice la Filmina. Qué buen trabajo hemos hecho todas y enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Torriero, por esta excelente presentación de los resultados y los hallazgos de este importante estudio que nos deja muchísimas reflexiones y sobre todo a los investigadores y a las investigadoras deja datos importantes, ricos para explorar con las diferentes técnicas. Usted ha utilizado una técnica cualitativa de reunir una cantidad de personas, grupos diversos de mujeres, de hombres, profesionales, de diferentes ramas y de diferentes provincias. Y como lo comentaba, pues la población afropanameña está en todo el país. Sin embargo, pues se conoce que hay geográficamente lugares donde se concentra una mayor cantidad de esta población y usted ha ido específicamente a esos lugares para poder reunir a estas personas y poder conversar con ellos. También la participación de los especialistas que pudieron aportar mucho con respecto a toda esa trayectoria de estos grupos para construir esa identidad de lo que es el panameño, porque no podemos hablar de la identidad panameña si nosotros no hablamos de los diferentes grupos que componen esta identidad.
También pues me llamaba la atención cuando mencionaba que las mujeres afropanameñas no necesitan ser empoderadas. Ya ellas se autorreconocen como afropanameñas y eso no es lo que están necesitando, sino que están necesitando que sean reconocidos esos derechos que ya están reconocidos a nivel de los convenios internacionales que Panamá ha suscrito y de todas las leyes que nosotros también tenemos y que hemos elaborado precisamente para no discriminar y no dejar de lado una población que aporta tanto a lo que es la construcción de nuestra identidad cultural. Nosotros tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través de la plataforma de preguntas y respuestas, y una de ellas, de una participante, dice: tal como la paridad de género, ¿existe algún proyecto especial para las personas de la raza negra, especialmente programas educativos, para romper esos paradigmas y oportunidades de alcanzar mejores niveles de vida para esta población, especialmente pensando en las nuevas generaciones? Bueno, yo quiero decirles antemano que el tema de la afropanameñidad no es como mi área de especialidad, pero lo que yo sé a partir del diagnóstico es que la Secretaría Nacional de Afrodescendencia existe, que hay proyectos, también que hay organizaciones afro, un observatorio afro que ha trabajado con la Defensoría del Pueblo, y que debo reconocer que este observatorio afro, a través de las redes, ha dado a conocer muchas situaciones de discriminación para niños, realizadas con niños y niñas, recurrentemente, todos los primeros años de ingreso a la actividad escolar. Voy a contar un ejemplo para el cual se me pidió también escribir un artículo hace algunos años, y fue el caso de una niña que entraba por primera vez a primer grado, una niña negra. Y como todas conocemos Panamá y todos conocemos Panamá, una niña de clase media que iba a una escuela particular. Ustedes pueden imaginarse cómo planeó la mamá, el papá, la abuelita, todo el entourage familiar, que era el primer grado de la niña. Fotos, peinados, quiénes iban a ir a dejar ese día a la niña, su primer día de clases. Pues la niña iba con una vincha que le habían hecho de los mismos colores del uniforme. Imagínense, con los mismos colores del uniforme, su vincha y su afro. Y sus zapatitos, todo. Es que yo me puedo imaginar la escena. Y llega al colegio, primer día de clases de esa niña. Llega al colegio y le dicen que así no puede entrar. Le dicen a los papás: ¿perdón? ¿Cómo que así no puede entrar? No, porque con ese peinado ella no puede entrar. Por supuesto, la mamá, los papás deben haber hecho todo el escándalo del mundo, pero lo que a mí me llevó a escribir el artículo fue la pregunta de la niña a los papás: mamá, ¿qué tiene de malo mi pelo? Una niña de 6 años no tiene por qué preguntar qué tiene de malo su pelo. Y no es posible que a estas alturas eso se siga dando en Panamá. No es posible. Luego pidieron las disculpas porque el Observatorio Afro lo dio a conocer de una y mil maneras. Yo escribí y otras personas también escribieron en los diarios comentando, criticando. La escuela se disculpó y no, que la niña podía ver y volver y que había sido un malentendido y la manga del muerto. Pueden decir lo que sea. Lo que yo les quiero decir es que el daño que provocó quien hizo eso, y lo hizo porque hay un respaldo social e institucional para poder hacer eso,
porque si no, no lo hubieran hecho. El daño que le provocaron a esa niña no tiene ni el alcance ni la dimensión de lo que va a generar una simple disculpa. Eso es por lo que hablamos de que las infancias y las adolescencias están totalmente desprotegidas. Por más que esa mamá le haya aclarado, ella llegó, júrenlo, que eso le quedó grabado a lo largo de su vida, si no consciente, sí en su inconsciente. Y no hay derecho, no hay derecho en pleno siglo XXI y en un país donde hay una gran población afrodescendiente a que pasen ese tipo de cosas. Y todos los años el Ministerio de Educación dice que han tomado medidas. Todos los años las escuelas siguen disculpándose, pero todos los años hay ejemplos de este tipo. Cuando los papás se atreven y dicen y van a la defensoría y la defensoría lo asume. ¿Qué pasa con aquellos que no? Es lo que yo podría decir. Sí, es una excelente respuesta, pero que también nos queda con esas interrogantes, ¿no?, que debemos hacernos. ¿Por qué pasa esto cuando no debería pasar? Cuando debemos ya estar, haber roto esos techos y esos paradigmas que nos alejan precisamente de esa inclusión de la que tanto hablamos. Y precisamente otra pregunta que nos llega es que si se consideró dentro del estudio o si se conoce algún otro estudio donde se haya considerado también la doble vulnerabilidad de personas negras y con discapacidad. En este caso, como estamos hablando de mujeres afropanameñas, sería en el caso de mujeres afropanameñas o mujeres negras con discapacidad, si fue considerado dentro de los grupos del estudio. Sí, entre los grupos del estudio estuvieron mujeres, o sea, hubo una diferencia generacional, jóvenes, adultas y adultas mayores. Se consideró la voz de los hombres negros y se consideraron mujeres de identidades diversas y discapacitadas. Ellas participaron también dando su voz y sus pareceres particulares respecto a su identidad, a su condición y al racismo del que eran objeto también. Leyendo el estudio con más detalle, podrán encontrar algunas citas inclusive de mujeres discapacitadas y de mujeres de identidades diversas que señalaron cuestiones particulares que ellas consideraban importantes que fueran tomadas en cuenta, pero el estudio las consideró. Excelente. Queremos comentar que estamos recibiendo algunos mensajes por YouTube, también nos ven por YouTube, donde felicitan a la doctora Alina Torrero. Francisco Herrera la felicita por esta presentación clara y explicativa de las comunidades negras en Panamá. Hemos tenido pues una audiencia amplia en esta tarde. Este es un tema que nos convoca y que nos deja, como lo comentaba, muchísimas interrogantes y nos deja mucho trabajo por hacer a nivel de las instituciones, a nivel de las agrupaciones, a nivel de la academia, a nivel de los investigadores y las investigadoras. Es importante estudios como este porque nos dan los elementos o abren la puerta para nuevos estudios y nuevas investigaciones y hacer profundizaciones. Tiene una cantidad de propuestas de las mujeres con las que se reunió y que son dignas de que sean tomadas en cuenta precisamente por los tomadores de decisiones en esas políticas públicas que hacen falta en este tema. Una última pregunta que tengo por acá en el chat es que si usted considera que en Panamá hay racismo, ¿no? Es la consideración suya. Sí, ha existido y existe. El racismo no es una cuestión volitiva, no es una cuestión de la voluntad.
no es una cuestión de gente acomplejada, como suele pensarse. No, el racismo es una cosmovisión, una estructura ideológica que atraviesa todo el sistema y que resguarda los privilegios de unos frente a los no privilegios de otros. Y esto está presente en Panamá en todas las instancias. Veíamos hace un rato lo que pasa en las familias, quiénes son más queridos, quiénes no, cuál es el yerno que se quiere más, dependiendo del color de la piel o no, a quién se le dice bonito, a quién se le dice feo. Estas son expresiones discriminadoras. La discriminación es una cosa, el racismo es otra. El racismo, el hecho de que a alguien yo no le guste porque soy negra, bueno, no le gusto. Y puede tener un comentario discriminador respecto a mí. Pero si yo busco trabajo y no me lo dan porque soy negra, eso es un acto racista, no discriminador. Porque el racismo te da la posibilidad de eliminar, anular o dejar a un lado mis derechos. Alguien me puede discriminar, esa es su voluntad. Eso sí es volitivo. Eso es algo a lo que yo podría criticar de muchas maneras, pero contra lo que yo voy a luchar es contra el racismo, porque el racismo da la posibilidad de la negación de los derechos que me asisten. Tienen la posibilidad de cercenar mis derechos a entrar a un lugar, mis derechos al trabajo, mis derechos a que se me atienda en un lugar, mis derechos legales, mis derechos a oportunidades. En ese sentido, en Panamá, claro que hay eso. Y no solamente para la población negra, todos los diferentes grupos, CUNAS, NASO, Emberagua, UNAM, pueden hablarles de esta realidad, porque también lo viven. Hablaba la licenciada Rosalba hace un rato, la población china también, la población de origen asiático también. Y aquí tenemos que tener claro que hay valoraciones distintas dependiendo de los fenotipos de las personas. Y aunque se tenga dinero, como en el caso de varias de las mujeres que yo les decía que ocupan puestos gerenciales y que pueden inclusive estar ganando $7,000 mensuales, que para efectos de Panamá es mucho dinero si no se es político ni empresario, esas mujeres no están exentas del racismo. Pueden ver de lejos la pobreza y la pobreza extrema, pero el racismo lo siguen viendo en las instancias donde laboran. A la hora de atender clientes, a la hora de dar la cara por la empresa, a la hora de ascender en sus puestos laborales. Eso está presente. Yo puedo decirles, por ejemplo, que yo tengo más de 20 años trabajando para la cooperación internacional para diferentes instancias. Y se siguen sorprendiendo cuando yo llego y me presento como la consultora. Porque les extraña que una persona negra, panameña, sea la consultora responsable para el proyecto. Y eso pasa. Esa extrañeza está presente en los organismos de cooperación aquí, en las ONGs, en las instituciones de gobierno y en la población con la que lidio. Y muchas veces la forma disimulada, obnubilada de este racismo es: perdona, Lina, ¿tú eres panameña? Sí. Ay, es que no pareces panameña. Creo que con eso puedo responder a la pregunta.
Sí, completamente. También en ese mismo sentido de las instituciones nos llega una pregunta que dice, ¿considera usted que incluso en los discursos mejor intencionados de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, donde se habla de empoderamiento, de inclusión, se sigue reproduciendo esto de periodos anteriores, como el periodo republicano, en el mismo orden del periodo colonial, en ese discurso oficial que se asume como algo pasado o superado? O sea, se sigue reproduciendo esas mismas prácticas de ese periodo colonial en estos discursos actuales, desde las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Se sigue reproduciendo el racismo en un nuevo contexto, con nuevas manifestaciones, con nuevos escenarios, porque el racismo hay que contextualizarlo. Hay que hablar de momentos históricos. Eran unas las demandas en el periodo colonial y eran otras las formas. Hoy no sería políticamente correcto utilizar las mismas prácticas. Seguramente todo mundo se escandalizaría. Eso no significa que el racismo no esté presente o que esas mismas personas que se escandalizan del pasado no estén cometiendo también acciones racistas. Yo no quiero, voy a dar el beneficio de la duda de que en las instituciones de gobierno, como en muchos centros de investigación y personas que manifiestan este apoyo rotundo a la afropanameñidad, caigan en prácticas racistas de manera consciente. Yo quiero creer que no es consciente, pero de que lo hacen, lo hacen. Es más, mucha gente que sale en los medios, en la academia, en el gobierno, hablando de un discurso igualitario, de un respeto a la diversidad, cuando utilizan determinados argumentos, yo los escucho y digo, cállense, cállense, mejor cállense. No ayuden, por favor, no ayuden. Y creo que en este sentido, por eso el diagnóstico hablaba de la producción de conocimiento. Creo que es fundamental que hoy todo el personal docente, el personal público, sea capacitado en lo que es y lo que significa la impronta de lo cultural, la impronta de la diversidad, en qué consiste el racismo, qué significa personas racializadas y desmontar desde ya la idea de la existencia de razas. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI todavía gente que se supone medianamente informada hable de razas. Cuando reitero, la variabilidad de la especie humana es de 0.08%, es decir, nada. Contundente ese dato. Una pregunta también nos llega que dice, ¿qué variables o factores lleva a la organización de las mujeres afropanameñas? ¿Perdón? ¿Qué variables o factores lleva a la organización de las mujeres afropanameñas? Es decir, a que ellas se organicen, como ¿qué las motiva? ¿Cuáles son esos factores? Yo creo que una de las cosas fundamentales tiene que ver con la posibilidad de acceso a ser visibles dentro de los ámbitos de toma de decisión en el país y que pudieran estar de una manera no solo representadas, sino como actores claves. También creo que la lucha de las poblaciones negras en Panamá ha variado de diferentes maneras y en diferentes momentos. Por eso decía de la importancia de contextualizar los momentos históricos. Creo que la lucha de la población negra de habla
inglesa o francesa, muy vinculada a la construcción del canal, muy vinculada a ese momento en que se da la reversión a Panamá, tenía luchas particulares, elementos particulares que debía reivindicar y que yo creo que es muy válido. Lo que sucede es que eso no significa que una lucha sea más importante que la otra y que pensar que hoy la afro-panameñidad es ser afroantillano. Y por otro lado, las poblaciones y las culturas negras de habla española también están requiriendo un reconocimiento. Todo lo que pasa en Chepo, todo lo que pasa en Las Palmas de Darién, todo lo que pasa en Los Santos, en Bocas del Toro, de mujeres negras y hombres negros que hablan español, que su cultura estuvo ligada a una raigambre hispana, también demandan un reconocimiento, pero también ese reconocimiento en estas entidades está ligado a una ausencia de oportunidades laborales, de oportunidades de desarrollo en sus regiones. La pobreza extrema en Darién, como hablaban las mujeres y los hombres, decían, bueno, es que aquí hemos sido negros siempre, Alina, no es que ahora ustedes vienen a descubrir que nosotros seamos negros. Aquí el problema que tenemos es que no hay trabajo y aquí el problema es que todo se desarrolla en Metetí, donde están los colonos de provincias centrales, y la valoración es que lo único que prospera en Darién es porque llegaron los anteños y los herreranos. No, 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 es que ellos tienen un aval social y tienen representación en el poder político y económico nacional que va a responder a sus necesidades, lo que no ha pasado con las necesidades ni de la población afro en Darién ni de la población indígena en Darién. Entonces, claro, frente a ese sustrato ideológico, cualquier cosa, la gente dice, claro, negros flojos, indios ignorantes, y ¿qué es lo que reclaman? Si lo único que vale la pena aquí es lo que han hecho los anteños y los herreranos. Y ese es el discurso que favorece que la gente tenga que organizarse. Quizás en un primer momento la organización no ha sido por ser negros, pero en este momento se abre una puerta para una reivindicación política y económica que avala el apoyo si tiene un discurso identitario. Bueno, en términos estratégicos de la lucha, yo creo que tienen que tomarlo. Si anteriormente no se les ha validado por otras cosas, por su pobreza y pobreza extrema, si esta vez sí se les va a escuchar por ser negros, pobres y en pobreza extrema, adelante. Esas serían pues algunas de las variables que habría que trabajar un poco más con estos grupos y saber específicamente entonces qué los motiva, si es a nivel de los territorios o es a nivel de otras demandas, esa organización que definitivamente deben seguir llevando adelante. Doctora Lina, voy a darle unos 2 minutos para que haga una reflexión final para dar cierre a esta importante actividad. Bueno, muchas gracias. Cada vez tengo menos voz. Como antropóloga social, que es como les hablo hoy, me llena de mucha alegría pensar que se abran foros de conocimiento, de discusión, de poner en común un tema tan oculto, un tema
que nos cuesta poner en escena y que despierta tanta emocionalidad. Creo que en la población afropanameña hay dolor, hay mucho dolor contenido, hay muchas heridas contenidas en los hogares, en los trabajos, el dolor de las madres por el miedo a que si sus hijos salen de tal o cual manera los pueda tomar la policía afuera, el dolor de las madres por cómo son tratadas sus hijas en los colegios particulares, donde ni siquiera las invitan a las fiestas de 15 años, pero que sí las toman en cuenta porque son buenas estudiantes. El dolor de los muchachos negros que los ven como machos alfa, pero si no responden como tal, viene la burla y el daño. Eso es algo de lo que se habla un poco en el estudio, pero eso es algo que habrá que abordar. No es un problema tan solo de las mujeres, habrá que abordar lo que le pasa a los hombres negros, como abordar también lo que le pasa a los niños y a las adolescencias negras en este país. Creo que el reto es muy grande, que quienes somos negros los 365 días del año y aún en los años bisiestos, y somos negros las 24 horas del día, que no necesitamos vestirnos de negros, somos negros hoy, mañana y siempre, y que el hecho de que yo me vista de una manera o de otra, para el racismo, no minimiza en lo absoluto la práctica de desigualdad y de negación de oportunidades. Y eso hay que tenerlo presente. No nos dejemos engañar por un discurso del mercado, del mundo global transnacional, donde sigue instaurado con fuerza y cada vez con mayor fuerza los nuevos racismos, las nuevas discriminaciones, los nuevos discursos supuestamente de igualdad de derechos que de una manera, a mi juicio, lo único que hacen, porque no han puesto la implementación de más de 4 cosas, lo único que hacen es decir que se hace para no hacer nada. Con esto terminaría y muchas gracias por la invitación y por escucharme. Muchas gracias a usted, doctora Lina, por habernos acompañado esta tarde, por su excelente participación. En nombre del Tribunal Electoral y el Instituto de Estudios Democráticos y el Comité de Igualdad de Género del Tribunal Electoral, les invitamos a seguir participando también de otros eventos como este que se darán en el futuro y a suscribirse también al canal de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos. Hasta pronto y buenas tardes.